Bien, queridos hermanos y amigos, colegas en el Ministerio de la Palabra, continuamos con nuestra videoconferencia desde la noche de hoy y voy a compartir la pantalla nuevamente donde habíamos quedado en el segmento anterior y así darle continuidad a las ideas que veníamos desarrollando. Estábamos hablando de los principios hermenéuticos para la narrativa y habíamos tocado básicamente los tres primeros: la selectividad del autor, la interpretación de eventos y episodios, y que la narrativa suele mezclar historia con discursos que pueden ser cortos, medianos o extensos según sea el caso, y que de alguna manera cuando ocurre esto, la inserción de un discurso, debemos hacer un alto y luego tratar el discurso con los principios hermenéuticos para los textos de documentación propiamente dicho. Ahora, en la narrativa también se nos presenta otro género literario que los autores suelen insertar, y es la poesía y también la profecía. Para esto hay algunos principios que necesitamos seguir, algunas técnicas, mejor dicho, porque los principios los estamos revisando ahorita, pero hay algunas técnicas que las voy a tratar más adelante en este segmento. Pero al igual que en el principio número 3, cuando nos encontramos en la narrativa con una poesía, necesitamos tratar esa poesía con los principios de interpretación de la poesía. Por ejemplo, en la narrativa del libro de Éxodo, encontramos en el capítulo 15 lo que conocemos con el nombre del Cántico de Moisés. Y cuando vamos a interpretar el Cántico de Moisés, debemos dejar a un lado los criterios de la narrativa, la metodología de la narrativa, que vamos a ver más adelante. Y tenemos que echar mano a los principios para interpretar la poesía. Igual con la profecía, que es un género, un subgénero literario de la narrativa. Toda profecía del Antiguo Testamento cobraba lugar dentro de un contexto histórico particular. Sin ese contexto histórico, nadie, absolutamente nadie, puede interpretar la profecía de manera adecuada. La profecía, en su sentido de valoración ético-moral, y también la profecía en el sentido prospectivo de la misma. Y un último principio fundamental de la narrativa es que la narrativa es de naturaleza descriptiva, y ya había hecho cierto comentario al respecto. En la narrativa no vamos a encontrar de manera objetiva, a modo de propuesta, elementos teológicos, como por ejemplo la justicia de Dios, la justificación por la fe. No vamos a encontrar doctrina de forma expresa, no vamos a encontrar enseñanzas exhortativas o parenéticas de forma expresa. No, no la vamos a encontrar allí. ¿Por qué? Porque la narrativa es de naturaleza descriptiva. Ella va a presentar en el desarrollo de los eventos los principios teológicos, doctrinales, las enseñanzas que el autor quiere transmitir a través de la selección deliberada que ha hecho de los eventos para alcanzar un propósito literario. Entonces, en cada evento que nosotros analizamos dentro de una narrativa, si hay teología, sí hay, claro que la hay. ¿Hay doctrina? Hay doctrina. ¿Hay enseñanza? Hay enseñanza. Claro que sí, pero en desarrollo. Óigase bien, en desarrollo. Por lo tanto, necesitamos comprender que los eventos que el autor ha seleccionado, nosotros no los podemos reproducir de manera deliberada y a ultranza en nuestro contexto. Me explico. Supongamos que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2,
luego lo vemos en el capítulo 4 y 5 también, que ante la crisis socioeconómica que existía en Jerusalén, algunos que tenían bienes materiales, casas, fincas, terrenos, qué sé yo, lo vendían y el producto de la venta lo colocaban a los pies de los apóstoles. Esa es la narrativa. Ahora, yo no puedo reproducir ese evento histórico en el día de hoy. Yo necesito aplicar el círculo anverso y reverso de la hermenéutica para entender cuál es el principio subyacente, cuál es la enseñanza vital que existe en ese relato en el que los que tenían propiedades la vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Porque si yo reproduzco ese relato histórico y lo doy como algo normativo para la Iglesia de Jesucristo en el día de hoy, entonces, bueno, en la crisis socioeconómica que estamos viviendo actualmente en el país, imagínate tú, todos los que tienen propiedades tienen que venderlo porque la Biblia dice que hay que vender los bienes. No, la Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice es que Lucas relató cómo en la iglesia del siglo I los hermanos satisfacían las necesidades sentidas de otros que tenían carencias de alimento, carencia de vestido, carencia de transporte, carencia de techo, quizás. Entonces, cuando aplicamos el círculo anverso y reverso de la hermenéutica, yo descubro que hay un principio en esos relatos y el principio es que la Iglesia de Cristo debe suplir las necesidades de los miembros de su comunidad. Ah, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, de repente una iglesia organiza lo que se ha conocido con el nombre de cesta de amor. Hoy, actualizando un poco el término, lo podemos llamar un club de amor para algún hermano en la congregación. Pueden recoger una ofrenda y acumular cierto capital y entregarlo a la persona o familia que está en necesidad. Puede haber una visita a una casa para que se le lleve un mercado completo, que varios hermanos de la iglesia se pusieron de acuerdo y cada uno puso 150,000 bolívares y le hicieron un mercado de 450 que alcanza para una semana probablemente en estos días. Pero la manera es circunstancial. La manera como se aplica el principio es lo que llamamos dentro del círculo anverso y reverso de la hermenéutica la recontextualización del principio. Entonces, necesitamos comprender esto, que la narrativa es de naturaleza prescriptiva. Nunca vamos a leer en la narrativa un precepto que diga sean santos en toda su manera de vivir porque aquel que los llamó es santo. Por ejemplo, lo que dice Pedro en su primera epístola universal, el capítulo 1, verso 13 en adelante. No lo vamos a encontrar nunca en la narrativa. Pero sí vamos a encontrar relatos en los que Dios muestra a través del mismo la necesidad de la santidad por parte de nosotros, sus hijos. Entonces, estos son básicamente los 5 principios fundamentales de la narrativa. Selectividad del autor, la interpretación de eventos y de los episodios, el hecho de que la narrativa suele mezclar historia con discursos, suele mezclar historia con poesía y profecía, y que la narrativa es de naturaleza descriptiva. Ojo, nunca estamos diciendo que no hay doctrina, que no hay teología. La hay y muchísima, mi hermano. Ustedes no pueden tener la más mínima idea al respecto, solo que está en pleno desarrollo. Ahora, el proceso metodológico de la narrativa es el que tenemos aquí, que ustedes ya revisaron en su literatura, que debieron leer la semana pasada. Dentro del proceso metodológico
básicamente necesitamos ver 5 aspectos fundamentales. En primer lugar, la identificación de los personajes que están dentro del relato. Tenemos distintos tipos de personajes, tenemos personajes principales, donde están los protagonistas y están los antagonistas. Tenemos personajes de transición, que son los que el autor utiliza para hacer movilización de un episodio a otro. Tenemos un personaje que es el narrador. El narrador es muy importante porque el narrador nos introduce notas editoriales desde su perspectiva del acontecimiento. Y necesitamos identificar cuándo es el narrador el que está dando alguna opinión o haciendo algún comentario o introduciendo alguna nota editorial y cuándo es el relato propiamente dicho. Y tenemos también un personaje silente, pero que es testigo de todo cuanto está ocurriendo, que es precisamente Dios. Entonces, cuando nos vamos a una narrativa, hacemos la identificación de personajes y hacemos una descripción de esos personajes. Si encontramos a Pedro, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, describimos que Pedro era uno de los 12 apóstoles, que era uno de los líderes principales dentro de la comunidad apostólica, que Pedro tenía la disciplina de la oración conforme a la costumbre judía de orar a las 9, a la hora tercera, que es las 9 de la mañana nuestra, a la hora sexta, que es las 12 del mediodía nuestro, y las 3 de la tarde, que es las 9 de la hora novena, perdón, que es la hora, las 3 de la tarde para nosotros. Podemos decir que Pedro hizo un ejercicio de autoridad cuando le dijo al cojo, mira, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces, hacemos una descripción de los personajes. Nos encontramos con el cojo, que es otro personaje importante dentro de esta narrativa, y describimos al cojo. Era cojo por más de 40 años, todos los días lo llevaban y lo ponían a mendigar allí en la puerta llamada La Hermosa. Vio a Pedro y a Juan y les hizo una solicitud de ayuda económica. Entonces, hacemos la descripción de cada uno de los personajes que nos encontramos dentro del evento o del episodio de un evento que estamos analizando. Luego, entonces, importantísimo esto. Esto es la médula espinal de la narrativa, la trama. Los personajes van a desarrollar la trama. Por eso, lo primero que hacemos en el proceso metodológico es identificar a los personajes, porque ellos son los que van a desarrollar la trama, indiscutiblemente, bajo las notas editoriales que el autor va introduciendo en el relato. La trama tiene básicamente 4 partes: el inicio, el desarrollo, el clímax, que es el momento crucial de la narrativa, y luego entonces viene la 4ª fase, que es el desenlace o resolución, que, como ya había comentado, es donde encontramos la enseñanza central principalmente dentro de la narrativa. Entonces, cuando estamos frente a una narrativa, necesitamos identificar cada una de estas partes para poder hacer una interpretación adecuada del relato que estamos analizando. Luego nos fijamos en aspectos del escenario, lugares geográficos, el tiempo, si fue de noche, si fue de día, si hay alguna nota editorial que el autor haga con relación a este factor llamado tiempo. Luego, aspectos culturales que el autor pueda mencionar. Todo esto nos va a ayudar a interpretar el relato de manera muy concienzuda. Y por último, vemos el contexto histórico, que por lo general el autor, como es narrativa, nos va a dar siempre muchos detalles, perdón,
históricos y necesitamos identificarlos dentro del mismo texto bíblico. Esto nos va a ayudar muchísimo a la interpretación de la narrativa en general. Luego, tenemos que considerar otro elemento que es el punto de vista del narrador. ¿Cuál es la óptica? ¿Desde qué punto de vista, desde cuál ángulo el narrador está contando su relato? Él ha seleccionado un relato, pero recuerda lo que hemos dicho, el autor no es inocente, no va a contar algo por contar. Él tiene un propósito retórico y ese propósito él lo va a lograr desde la óptica en la que él está narrando los hechos, desde el ángulo que él está narrando los hechos. A veces el autor acerca la lente de su narración a algún aspecto de la narrativa y tenemos que preguntarnos, ¿por qué lo hace? ¿Qué propósito tiene en detallar ese aspecto de la narrativa que él está desarrollando? Cuando hablamos de la óptica, hablamos de la perspectiva del narrador. Él está narrando simplemente como un narrador o es parte de los acontecimientos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos se ve claramente a partir del capítulo 16 que Lucas hace un cambio de óptica. Antes venía hablando en tercera persona todos los relatos, pero a partir del capítulo 16 la óptica cambia y comienza a hablar en primera persona del plural. ¿Por qué? Porque ya su ángulo cambió, ya no estaba viendo los eventos como se los habían contado a él y que él los estaba relatando como un oyente o espectador del relato que investigó. Él ahora forma parte del relato y entonces su óptica y su ángulo cambian porque ya él estaba formando parte del equipo apostólico del apóstol Pablo en calidad de médico, en calidad de historiador, en calidad de colaborador en el equipo apostólico. Entonces, por supuesto, la óptica va a cambiar. Y por último, vamos a ver algunos aspectos literarios, perdón, que están presentes en el relato para concatenarlos con todos los elementos del proceso metodológico que hemos aplicado. Y esos aspectos literarios tienen que ver con repeticiones que el autor pudiera llegar a hacer en algún momento. En las repeticiones vamos a encontrar énfasis del autor y tenemos que preguntarnos por qué repite algo en particular. Probablemente allí, en esa repetición, el autor quiere resaltar algo muy importante. Tenemos que ver los contrastes que el autor pudiera llegar a hacer dentro de un relato. Tenemos que ver las comparaciones. Una cosa son contrastes, otras son comparaciones que el autor hace. Y esto básicamente el autor lo va a hacer a través de una figura literaria que conocemos bajo el nombre de símil. También vamos a ver si el autor hace uso de figuras como la ironía, el presagio, la hipérbole, la sinécdote, la metonimia, que son figuras literarias que detrás de cada figura literaria, sin duda alguna, hay una verdad literal que el narrador quiere darnos a entender. Entonces, hacemos la observación de esos aspectos literarios que están presentes en el texto. Ahora bien, cuando nos encontramos con un discurso, y esto era lo que les comentaba anteriormente, que tiene que ver con el aspecto técnico, tenemos que comprender que hay dos niveles de interpretación de un discurso dentro de una narrativa. El primer nivel es comprender el propósito y significado del discurso o de la oración o de la poesía o de la profecía en sí mismo. Vamos a explicar esto como si todos fuésemos niños de 5 años. Pongamos el ejemplo del Sermón del Monte.
Cuando Jesús dio el Sermón del Monte, el Evangelio de Mateo estaba muy lejos de ser escrito. Ese sermón que Jesús dio, que lo encontramos registrado en el capítulo 5 al 7 del Evangelio de Mateo, en un principio no estuvo allí. En un principio estuvo solo. Probablemente estuvo al inicio del ministerio de Jesús, probablemente estuvo en la mitad del ministerio de Jesús, probablemente estuvo hacia el final del ministerio de Jesús, no lo sabemos con exactitud. Mateo, cuando lo registra al inicio del ministerio de Jesús. Pero recordemos que el género literario evangelio no es biografía. El género evangelio es la presentación de los hechos de Jesús en su significación salvífica. Por lo tanto, el autor no está colocando de forma en orden cronológico los sucesos. Pero entonces, tenemos que tomar ese sermón del monte y en un primer nivel entender cuál es el propósito del sermón dentro del mismo sermón. Tenemos que ver un poco los eventos históricos que el autor pueda mencionar en su relato para poder meter ese sermón del monte en su contexto histórico. Tenemos que ver un poco la realidad situacional de Israel para el momento cuando Jesús comenzó su ministerio y terminó su ministerio. Tenemos que entender que había una opresión por parte del Imperio Romano, que estaban siendo muy hostigados desde el punto de vista económicos con los altos impuestos que los israelitas tenían que pagar. Entonces, tenemos que ubicar el sermón dentro de su contexto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder entender el propósito que Jesús tuvo cuando dio el discurso del Sermón del Monte. Ese es el primer nivel de interpretación. Y eso lo tenemos que hacer con todos los discursos que nos encontremos en la narrativa, cualquiera sea este, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Tenemos que hacer un alto y entender el propósito y el significado del discurso desde el mismo discurso en sí. Luego tenemos un segundo nivel de interpretación y es entender el propósito y el significado de ese discurso, pero ahora en la perspectiva literaria del libro completo. Puede ser un discurso, puede ser una oración, puede ser una poesía, puede ser una profecía, como lo vamos a ver en la próxima lámina, es igual. El segundo nivel de interpretación es el propósito y significado, pero dentro de la unidad literaria donde lo insertó el historiador. Y créanme, mis queridos amigos, una cosa es el propósito del discurso cuando Jesús dio el Sermón del Monte y otra cosa es el propósito literario que tuvo Mateo al insertar el Sermón del Monte dentro de su unidad literaria, entiéndase el Evangelio de Mateo, de acuerdo a su línea editorial. El significado cambia, mis hermanos. Es increíble esto, pero cambia y necesitamos entender esto y explicarlo a nuestros discípulos en el momento de la exposición. Por ejemplo, permítanme un ejemplo personal. El próximo domingo vamos a dar inicio en nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Nuevo Amanecer, una nueva serie que está basada en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Es el segundo discurso de Jesús registrado por Mateo y lo ubica dentro del capítulo número 10. Bueno, si yo como expositor bíblico el domingo no explico el propósito del discurso desde el discurso mismo y no explico el propósito del discurso dentro de la perspectiva literaria de Mateo, yo voy a piratear
a los hermanos de Nuevo Amanecer. Y no lo vamos a hacer con el favor de Dios, porque es imprescindible hacer esto. Es un discurso, tengo que comenzar a verlo como literatura prescriptiva y tratarlo con los principios hermenéuticos de los textos de argumentación, pero esto es prioritario. Su significado desde el discurso mismo y su significado en la perspectiva literaria de Mateo en su Evangelio. Luego, cuando se trata de poesía, cuando se trata de profecía, tenemos los mismos dos niveles y no los voy a explicar porque ya creo que fui explícito al respecto. Pero muy probablemente, esa profecía o la poesía tiene una implicación dentro de la teología bíblica en la historia de la redención. Y ese es el tercer nivel de interpretación que yo tengo que hurgar para poder sacarle el mayor provecho posible. Por ejemplo, en la narrativa de Éxodo nos encontramos con el Cántico de Moisés. Bueno, necesitamos entenderlo desde la perspectiva del significado y propósito desde la misma composición que hizo Moisés. Luego, un segundo nivel, entender el significado y propósito dentro de la composición literaria del libro de Éxodo. Pero entonces resulta que ese cántico de Moisés tiene un significado dentro de la teología bíblica en la historia de la redención. Específicamente en Apocalipsis capítulo 15, Juan cita el cántico de Moisés como un preludio al derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, yo necesito entender el significado de esa poesía hebrea que insertó Moisés en el libro de Éxodo y que Juan está tomando dentro de lo que es su panorama literario. Eso tiene un significado en la historia de la redención. Yo tengo que conocerlo y tengo que exponerlo de cara a los discípulos. Muy bien. El caso de la profecía de Joel, del derramamiento de espíritu. Es exactamente igual. Lo que hizo Pedro, yo necesito hacer un alto allí en el capítulo 2, entender el discurso de Pedro, desde el discurso de Pedro, entender el discurso de Pedro a la luz de la perspectiva literaria del libro de los Hechos y luego entender el discurso de Pedro dentro de la historia de la redención y un evento tan trascendental como es el del bautismo con el Espíritu Santo, que es el 6º evento del Jesús histórico encarnado dentro de la historia de la redención y debo interpretarlo a la luz de eso. Es un detalle interesantísimo ese. Ahora, voy a acelerar un poquito porque ya me dieron señal que nos quedan pocos minutos, entonces para aprovechar estos 10 minuticos que nos quedan. Ustedes leyeron en el trabajo esta expresión referente hermenéutico prescriptivo y referente hermenéutico descriptivo. Bueno, la narrativa, ya sabemos, es de naturaleza prescriptiva. La teología, la enseñanza, la doctrina están presentes, sí están presentes, pero en desarrollo. Y necesitamos comprender esto. Pero cuando nosotros detectamos teología, doctrina, enseñanza dentro de un relato que estamos estudiando, debemos refrendar esa teología, esa doctrina, esa enseñanza con un referente hermenéutico, en este caso de tipo prescriptivo. Ahora, cuando estamos estudiando literatura prescriptiva, entiéndase textos de argumentación o género epistolar, podemos, no necesariamente debemos hacerlo, pero podemos ilustrar ese principio teológico, esa doctrina, esa enseñanza que encontramos en la literatura de argumentación con
una narración que esté presente en la Biblia que me ilustre. Por ejemplo, yo puedo tomar, estoy predicando en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, acerca de la pureza sexual en el matrimonio. Y de forma expresa, Pablo le dice a los tesalonicenses que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de la fornicación. Entonces, eso es algo absolutamente prescriptivo. Allí yo no me voy a poner a ver qué significa eso, apartarse de la fornicación. No, hermano, eso está clarito y raspado allí. Y Pablo lo dice de forma expresa: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Yo puedo ilustrar ese principio de vida que Pablo está mencionando en un texto prescriptivo en la carta a los tesalonicenses, e ilustrarlo con la narrativa de David y Betsabé. Puedo perfectamente ilustrar el tema de la impureza sexual y de la confesión que posteriormente llevó a cabo David para alcanzar, apartarse de sus pecados y poder disfrutar de la misericordia del Señor. Entonces, cuando estoy en la narrativa y descubro una enseñanza, luego de hacer el proceso del círculo anverso y reverso de la hermenéutica, me vengo a los textos prescriptivos para encontrar un referente hermenéutico, en este caso prescriptivo. Pero cuando estoy dentro de la literatura prescriptiva, entiéndase, género epistolar, textos de argumentación, puedo ilustrar un principio, una doctrina, una teología, una enseñanza con algún relato de la narrativa. Ahora, no nos va a dar tiempo, muchachos, lamentablemente. Aquí tenemos el proceso metodológico que ustedes tienen que seguir cuando van a predicar en la narrativa. Esto lo tienen en su guía que les puse, que les hospedé allí en el aula virtual. Y aquí lo que simplemente está es graficado, no es nada distinto a lo que ya ustedes han leído. Sin embargo, si ustedes quieren, yo puedo colocar esta presentación en el aula virtual para que la tengan. Si les resulta un poco más práctico el proceso metodológico expuesto de esta manera gráfica. Igual aquí en el esquema hermenéutico para la narrativa en el Antiguo Testamento, exactamente es lo mismo que tengo en la guía, solo que está graficado de una manera que de pronto pudiera ser gráficamente más y mejor comprensible. Si quieren, yo puedo colocar esto dentro de del aula virtual. De igual forma, tenemos aquí cómo tratar la profecía, perdón, el género leyes dentro de la narrativa. Y ya ustedes leyeron en el trabajo que les hospedé los 6 códigos que comprenden la ley que Dios dio a través de Moisés. Y la clave es esto que está aquí. ¿Qué principio de vida subyace detrás de cada uno de esos códigos de leyes? Esto es lo clave. Y luego entonces aquí les tengo el proceso metodológico, el procedimiento metodológico, que también está en la guía, que ya lo leyeron, pero que aquí está puesto de forma gráfica y quizás sea más comprensible para ustedes tenerlo como referencia en su tiempo de estudio. Paso esto rápido porque ya se va a cortar la hora y vamos a quedar guindados. Y finalizo entonces con esta máxima que ya ustedes han leído en sus programas de estudio, en la portada, que dice: mejores procedimientos hermenéuticos y exegéticos garantizan mejores contenidos teológicos transformativos. La idea, mis hermanos, es que dejemos de tratar la narrativa como hasta hoy día se ha tratado en los púlpitos. Tenemos claramente procesos metodológicos que podemos seguir para evitar caer en la alegoría.
el esquema hermenéutico de la narrativa es fundamental. Este esquema hermenéutico nos va a evitar caer en la alegoría. Este esquema lo diseñé precisamente observando claramente los procedimientos metodológicos y decidí pues hacerlo como una propuesta hermenéutica para los estudiosos de la Biblia en América Latina, porque necesitamos combatir el fenómeno de la alegoría. Y el esquema hermenéutico, que es un diseño propio que Dios me ha dado, nos va a frenar la alegoría. Entonces, les animo a que se enfrasquen en estos principios metodológicos y con toda certeza Dios nos va a ayudar a ser predicadores de altura de la narrativa. Bueno, vamos a despedirnos porque ya se va a terminar la transmisión en cualquier momento. Voy a salir de aquí. Tienen chance para decir chao si el tiempo nos lo permite. Así que aprovechen. Alejandro, estabas por allí, calladito, Dios te bendiga. Mi colega, amigo, hermano, pana, curruña, uña y sucio, no José.